El costo de enfrentar a México. Migrantes mexicanos desafían a Trump en Estados Unidos. Se ha debatido mucho sobre el impacto de los migrantes en Estados Unidos, y hay quienes creen que sin ellos la economía estadounidense colapsaría. La realidad es que los latinos, y en especial los mexicanos, han construido una vida en este país y han contribuido significativamente al desarrollo económico y social. Uno de los temas más polémicos de la administración de Donald Trump ha sido su promesa de deportaciones masivas. Sin embargo, existe un grupo de personas que podría desafiar esta política y frenar la campaña contra los migrantes. Estas amenazas han generado miedo entre quienes llevan años viviendo en Estados Unidos, muchos de los cuales han formado familias, tienen empleos estables y han pagado impuestos durante décadas. Imagina tener que abandonar de un día para otro un país en el que has pasado 30 años de tu vida. Dejar atrás tu hogar, trabajo y seres queridos sería devastador. A pesar de ello, hay quienes están decididos a luchar contra esta situación. Curiosamente, los verdaderos héroes de esta historia no son los gobiernos, sino los mismos migrantes, quienes han encontrado la manera de hacer valer su importancia en la economía estadounidense. Muchas empresas en Estados Unidos cuentan con líderes y gerentes de origen mexicano que supervisan equipos de trabajadores de diversas nacionalidades. El dicho de que los mexicanos realizan los trabajos que otros no quieren hacer tiene mucho de cierto. En sectores como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, la mano de obra mexicana es indispensable. Muchos empresarios estadounidenses reconocen que, a pesar de priorizar la contratación de trabajadores locales, estos no suelen quedarse en los empleos, mientras que los mexicanos asumen esas responsabilidades con dedicación. Así como Martin Luther King lideró la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en el siglo XX, hoy los latinos en Estados Unidos enfrentan una batalla similar. A pesar de ser aproximadamente 65 millones de personas, siguen siendo señalados y atacados injustamente. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que esta comunidad es fundamental para el funcionamiento del país. El creciente maltrato y acoso contra los migrantes podría desencadenar un movimiento de resistencia liderado por los mismos mexicanos, quienes representan más del 10% de la población estadounidense. De hecho, algunos ya están tomando acción. Recientemente en Chicago, miles de trabajadores mexicanos participaron en un paro laboral como protesta ante la posible reelección de Trump y sus políticas migratorias. Durante esos días, múltiples negocios, incluidas franquicias como McDonald's, tuvieron que cerrar por la falta de personal, dejando ciudades enteras casi vacías. Situaciones similares se vivieron en Florida, donde tras la aprobación de leyes antiinmigrantes, muchos trabajadores migrantes abandonaron el estado, afectando gravemente sectores como la agricultura y la construcción. Incluso parques de atracciones y supermercados se vieron forzados a cerrar debido a la falta de empleados y consumidores. Actualmente, Estados Unidos alberga aproximadamente 40 millones de mexicanos, una cifra que equivale a la población de países enteros como España o Argentina. Los latinos representan la tercera comunidad más numerosa en el país, después de los blancos y los afroamericanos, lo que demuestra su importancia en la estructura social y económica. Frente a la creciente presión contra los migrantes, se están organizando nuevas protestas y paros laborales en distintas ciudades del país. Se espera que este movimiento crezca en los próximos meses, especialmente si las políticas de deportación se intensifican. A pesar de los discursos en contra de la migración, la realidad es que la economía estadounidense depende en gran medida de la mano de obra latina. Diversos estudios han demostrado que los mexicanos son algunos de los trabajadores más dedicados del mundo. Mientras que en México se trabajan en promedio 2.225 horas al año, en Estados Unidos la media es de 1.713 y en Alemania apenas 1.363. Si las políticas antiinmigrantes continúan, Estados Unidos enfrentará una crisis sin precedentes. Ya ha quedado demostrado en estados como Florida que la falta de trabajadores migrantes genera problemas económicos. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno deportar a millones de personas sin afectar gravemente al país? En este contexto, expertos en economía han advertido que sin migrantes, Estados Unidos podría enfrentar una crisis económica. La realidad es que los latinos no solo trabajan, sino que también consumen, pagan impuestos y contribuyen al crecimiento del país. En estados con alta presencia migrante,
como California y Texas, su ausencia se sentiría de inmediato en todos los sectores. A diferencia de Estados Unidos, en países como España existen ciertas protecciones laborales para los migrantes, garantizando algunos derechos incluso a quienes se encuentran en situación irregular. Sin embargo, en Estados Unidos, muchos migrantes enfrentan explotación y abusos sin ninguna garantía de protección. A medida que la comunidad latina se fortalece y organiza, queda claro que su papel en la economía y la sociedad estadounidense es clave. Si las políticas migratorias no cambian, es posible que este movimiento continúe creciendo hasta alcanzar un punto de quiebre. Diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, en los cuales, aunque sean migrantes, se les persigue por el simple hecho de ser migrantes como si hubieran sido criminales. Todo esto me parece muy injusto. Lo que se hace desde Estados Unidos aquí es verdad que se hace, aunque también es verdad que mucha gente se aprovecha y no les dan papeles de nada cuando deberían porque en España se puede hacer. Pero las leyes apoyan eso, apoyan al trabajo, a que venga gente a trabajar y a ganarse la vida. Pero si es que gente de España se van muchos porque no tienen oportunidades y se van de España. Entonces hace falta que venga gente de fuera. Ha venido mucha emigración y seguimos siendo 44 millones de habitantes, no ha cambiado. Si las políticas migratorias no cambian, es posible que este movimiento continúe creciendo hasta alcanzar un punto de quiebre. Diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, en los cuales, aunque sean migrantes, se les persigue por el simple hecho de ser migrantes como si hubieran sido criminales. Todo esto me parece muy injusto. Lo que se hace desde Estados Unidos aquí, es verdad que se hace, aunque también es verdad que mucha gente se aprovecha y no les dan papeles de nada cuando deberían porque en España se puede hacer. Pero las leyes apoyan eso, apoyan al trabajo, a que venga gente a trabajar y a ganarse la vida. Pero si es que gente de España se van muchos porque no tienen oportunidades, y se van de España. Ellos saben que Estados Unidos no puede sobrevivir sin migrantes. Sin embargo, también entienden que vende muy bien el tema de los votos. Es verdad que también, como se ha mencionado, el tema de los migrantes gana elecciones. En ese aspecto, al parecer todo indica que va a seguir siendo esto, es decir, se va a decir en noticieros y se va a gritar a los cuatro vientos que vamos a expulsar a todos los migrantes. Pero el hecho de que se termine de hacer completamente y el día de mañana expulsen a 12 millones de migrantes ya no suena tan sencillo ni tan probable. Y es que imagínate que en tu colonia donde vives el día de mañana, la mitad de la población ya no estuviera. Pues eso traería un desbalance mayúsculo. Eso es lo que nuestros paisanos quieren demostrar y hacerle ver al presidente Trump. Aunque yo francamente creo que el presidente ya lo sabe y simple y sencillamente lo está utilizando como un arma política, porque incluso ha sido de los presidentes que menos deportaciones ha hecho en su anterior periodo presidencial.